Aleluya, unas palabras muy interesantes que dicen: la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos reunimos y compartimos la mesa de la palabra, la importancia que tiene la lectura y la proclamación de la palabra de Dios, que no es la palabra del lector ni la palabra del que preside la Eucaristía, es la palabra de Dios, que no podemos encasillarla en la oscuridad de mi vida. No, la palabra de Dios nos juzga, es viva, es eficaz para cambiar nuestra vida. Es triste como a veces la palabra de Dios no cambia nuestra vida. Dice así: juzga los deseos e intenciones del corazón. Esto es. La palabra de Dios tiene una fuerza transformadora. Es el Espíritu de Cristo quien nos transforma interiormente en el corazón. Lo importante es estar abiertos al Espíritu. Y además bajo la mirada maternal de la Virgen, para que, como una madre cuando dice: a ver, pequeño, lee bien, estate atento, mira a ver lo que dice. Esta es la figura de María. No es la figura de María un espectáculo más para decir una aparición: a esto los niños van para atrás o para adelante. La figura de María es la siguiente: ayudarnos a descubrir la eficacia y la viveza de la palabra y dejar que la palabra juzgue nuestros deseos y nuestras intenciones del corazón, que a veces las envolvemos en la maldad de la realidad. Hemos escuchado hoy esta palabra de Dios, primera lectura del libro del Génesis, donde ya ahora entra en juego la lectura del Génesis. Y en ella hemos escuchado la figura de Abraham. En aquellos días, dice, el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. El padre de Abraham, Taret, era pagano, era politeísta, y Dios se vale de este padre para sacar a Abraham con esos años que hemos escuchado, con su esposa, su sobrino Lot, hacia la tierra prometida, a Harén, que es donde Dios muere el padre de Abraham, y Dios llama misteriosamente a Abraham, donde hemos podido comprobar cómo él edificó un altar para darle gracias a Dios por esa experiencia que había tenido y que además le estaba ayudando a caminar de un sitio para otro y a montar la tienda del encuentro. Creo que hoy nosotros, a la luz de esta palabra de Dios, en la figura del libro del Génesis y además en la realidad de Abraham, tenemos que aprender a guiarnos de Dios. Fijaros cómo Dios se vale desde el padre de Abraham, que es politeísta, es pagano. ¿Y cómo se vale de él? ¿Para qué? Para llamar a Abraham y sacarle de Ur de Caldea y llevarla a Harén, que es donde muere el padre, y es donde Abraham siente la llamada de Dios. Por eso creo que esta lectura nos debe despertar en primer lugar a saber que la mirada de Dios, la palabra de Dios, se hace realidad en tu vida y en mi vida de diferentes maneras. A veces maneras un tanto sorpresivas, pero se hace de diferentes maneras. Y aprendamos además en esta palabra, que es la palabra de Dios, a dejarnos guiar por Dios,
hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida nuestra? Pues el cielo. Somos peregrinos de esperanza. Sabemos dónde hemos comenzado y dónde debemos terminar. Lo importante es que nosotros, a la luz de la palabra, nos dejemos sorprender y estemos atentos para escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón, al silencio. Esta es la finalidad de la palabra, la mesa de la palabra, en la celebración de la Eucaristía. Esta es la finalidad que debemos tener siempre a la luz de este texto que hemos proclamado. Y además no olvidar nunca estas palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un cuento del pasado, un cuento que predican los curas. No. Interpela al hombre, interpela, al creyente. Es viva y eficaz, tiene intenciones y juzga nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando ves una comunidad entusiasmada con una celebración muy espectacular y todo esto, pero tal vez no es una celebración fundamentada en una escucha atenta de la palabra que cambie la vida, que te juzgue interiormente el corazón. Yo voy a esta misa, me siento muy recogidita. Norma, esto es más serio. Y después el Evangelio que hemos proclamado de San Mateo, muy conocido y tal vez muy mal entendido, cuando dice al Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ante esto hay diferentes interpretaciones y además ciertas interpretaciones a la luz de esta palabra. Tenemos que juzgar los hechos. Normalmente lo que está mal está mal. Corremos el riesgo hoy día en una sociedad totalmente desnortada, desconcertada, pues los hechos a veces los juzgamos alegremente, sobre todo dentro del aspecto de la realidad del hombre y de la mujer, el cambio de ley, de género, la realidad del divorcio, realidades que están ahí. Tenemos un prisma para juzgarlo y no es el prisma de Dios. Y creo que nosotros tenemos esta obligación como cristianos de juzgar los hechos que suceden. Estoy de acuerdo con esta nueva ley del aborto, de esto y del otro. Eso es juzgar diríamos, con acierto evangélico. Y creo que tal vez equivoquemos los hechos. Hombre, se han cambiado de género. Hombre, cada uno es cada uno. No, señores. Lo que está mal, está mal. Luego tenemos que analizar perfectamente los hechos en una sociedad donde ha borrado la línea divisoria de lo que está bien o está mal. Y creo que ante esa realidad tenemos que analizar los hechos, juzgarlos. Pero hay otra cosa. Lo que no podemos es juzgar a las personas alegremente. Imagínense que hubiésemos juzgado a San Pablo, que era un perseguidor de la Iglesia, ha sido pardas, matando cristianos. Y es San Pablo, porque es Dios quien cambia al hombre. Porque muchas veces pensamos, ¿a dónde llegará este? Dejemos que Dios haga su obra, su momento. La Magdalena, que Dios, Jesucristo, echó 7 demonios de ella. Y
quién es la Magdalena? La primera evangelizadora de la historia, porque ella vivió en primera persona la aparición del Señor. Luego una cosa es juzgar el hecho, los hechos que no concuerdan con los valores del Evangelio ni con los valores de la vida, como la ley de la eutanasia, como la ley del aborto, como la ley de género. Son realidades que están mal. Y ahí tenemos que juzgar con rectitud y no borrar esa raya divisoria roja de lo que está bien o está mal. Y en segundo lugar, tener una actitud de comprensión hacia las personas. ¿Qué sacará Dios de aquí? Siempre confiar en la providencia, como aquella gente cuando lo de San Pablo que les he dicho. Y está la Magdalena, bueno, y la samaritana. Y en tercer lugar, mirar y examinar el corazón de cada uno de nosotros. 3 miradas. Los hechos que repugnan, el respeto a la persona, a ver qué es lo que Dios va a sacar, como sacó de Pablo o la Magdalena. Y en tercer lugar, tener una actitud muy profunda de nuestra vida. Cuando muchas veces decimos, ¿cómo está el mundo? Esto no tal. Creo que lo primero es pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo es este papá? ¿Cómo soy yo? Este es el tercer juicio. Por eso dice el Señor, no juzguéis y no seáis juzgados. Cuando yo oigo rezar a la divina misericordia por los que no te adoran, los que no creen, ¿y tú crees? ¿Te has pensado tú eso? ¿Tú crees de verdad? ¿Tú adoras de verdad al Señor? ¿O es un montaje oracional y litúrgico? Y creo que esta es la actitud que el Señor reprueba. Cuando decimos, déjame que saque tu mota del ojo, pero tú no mires la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo es este párroco? ¿Cómo es este obispo? ¿Cómo es este papa? ¿Cómo es? ¿Y tú cómo eres? ¿Y cómo está el mundo? ¿Y cómo estás tú? Luego, 3 posturas ante este evangelio que tenemos que analizar siempre. Los hechos que están mal, están mal. Y pues la política está muy bien. Sería, pues, un juicio totalmente temerario. ¿Me comprendéis? Y otra cosa son las personas. Y otra cosa es tú personalmente juzgar desde tu prisma personal de cómo tú eres, cómo soy yo. Creo que esto es lo que tenemos que pedirle al Señor. Y no olvidemos estas palabras tan bellas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. De pie.